¿Lista para probar la cachaza? ¿Cachaza? Así se llama esta bebida. ¿Cómo sabes? Ah, ya. Cachaza de alambique. ¿Qué es alambique? Esas cosas donde hacen la cerveza, pues, ajá, alambiques. Ah. ¿Cuánto llevaba en tu refri? No sé, ni idea, la neta. Es que era de mi papá. No tengo idea cuánto tiempo la tuvo él. Ajá. Y en el 2024 lo vi, o sea, me llamó la atención. Y ya dije, bueno, va. Y alguna vez tú lo viste y dijiste, ay, hay que probarlo. Y lo metiste al refri. Y no tengo idea cuánto lleva eso, ¿un año? Ajá, sí, fácil. Tiene más de 2 años esta botellita, que por cierto es una bebida de Brasil, no dijimos. Cachaza, paso a pasito. Entonces, a ver, vamos a probarla. Me da cosa, huele bien raro. Huele súper fuerte. Como a saque huele. A mí me huele a pintura de uñas. Madre. Está bueno. Sí, no te creo nadita, reaccionaste. No, está bueno, tómalo. Huele muy intenso, o sea, se sienten como 8 shots de tequila. No mames, neta huele a alcohol puro. Claro que no, ya, tómale. Ya no quiero, a ver. ¿What? No mames. ¿Dice cuánto tiene de alcohol esta madre? ¡A su madre! Ya vi cuánto tiene de alcohol. No mames, pero es que primero siente ligero y apenas abres la boca o respiras y te aborda toda la lengua potente. ¿Cuánto tiene de alcohol? 43%. ¡No mames! Esta madre se toma en caballitos chiquitos. Sí, equivale yo creo como a 3 caballitos, eso que tenemos cada quien. ¿Tú quieres que nos pongamos bien pedos? Pero bueno, también tenemos tecito. Sigue siendo la misma cantidad de alcohol aunque lo rebajemos con tecito. Bienvenidos al Fin de los Tiempos, el podcast en donde cada 15 días deconstruimos el sistema patriarcal entre cerveza y pizza. Hoy estamos entre, ¿qué? ¿Cachaza? Té, papas y galletas. Sí, ahora son puros antojitos, botanitas. Sí. Tienes también unas mantecadas. Quería probarlas a ver qué tal. Son mantecadas rellenas de chocolate. ¿Tu bocadín qué tienes de especial? Un pastelito bocadín. También dije, ¿qué es eso? Hoy va a ser un día de experimentación, básicamente. Bueno, hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy, Aldo? De la familia. Y de que a quién quieres más, a tu mamá y a tu papá, a tu hermano o a tu hermana, o enfocado a la familia en qué. Es que hace tiempo escuché un episodio de Punzadas Sonoras. De hecho, mencioné este podcast en el episodio anterior. Ajá. Y nomás todo lo que decían en ese episodio, que se llama Familia, Refugio o Prisión, como entre signos de admiración, se me hacía muy así de, no mames, sí, qué pedo. Y me puso a pensar mucho. Y luego leí Ellos lo llaman amor de Alba Gottby. No, me cambió por siempre ese libro y mucho se complementaba con lo que estaban diciendo estas chavas. Entonces yo te dije hace mucho de que si querías hablar de la familia y cada vez que ponía temas que podemos hablar, ponía la familia y tenía que explicar desde qué punto de vista quería abordáramos esto y como que siempre se te olvidaba y eso hasta... Eso es completamente falso. Ni una sola vez te pregunté la familia en qué sentido. Me mandabas los temas y tú lo explicabas porque querías. Yo ya sabía que querías hablar de eso. Yo ahora te preguntaba, tú volvías a mandar la explicación. Pero es que miren, a veces yo le pregunto a Aldo, o sea, me dice, ¿de qué se te antoja hablar? Elige tema. Y muchas veces elijo yo, entonces le digo, ¿tú de qué quieres hablar? Y nunca me dice de qué quiere hablar. Esta última, de las que me mandó, le di 3 y él eligió. Y yo estuve bien con eso porque yo quería que tú eligieras. Que siempre yo las elijo y no quiero que se sienta como una imposición. No es cierto, siempre elijo yo. Bueno, sí, entonces este episodio no se va a tratar de por qué todo mundo tenemos una tía llamada Patty. No, y es que creo que, bueno, trato de siempre cuestionarlo todo. Todo lo que damos por hecho. Incluso cosas como la institución familiar. Sí, es algo que nunca nos preguntamos de si sirve ese concepto de la familia nuclear, de dónde viene y las consecuencias buenas o malas para las personas. Y quería empezar... sí está bien fuerte, es la cachaza. ¿Tampoco te lo tienes que fondear, Diciendo que realmente, para empezar, tener una familia sana es un privilegio, no la norma. Si creciste en una familia saludable que te apoyó, felicidades, pero esa no es la experiencia de la mayoría de las personas, yo diría. Incluso hay mucha gente que dice, no, espérate, mi familia tuvo muchos pedos, es disfuncional, no sé qué, pero realmente hasta que conoces situaciones de familias que neta sí están muy culeras, o sea que cero apoyo de los papás, familias en donde son tus primeros jueces y tus jueces más rudos porque creen que tienen el derecho, gente que te corre de tu casa por tu orientación sexual, gente que te vende desde que eres un infante. O sea, ahorita nos estamos yendo a casos turbios, no a disfunción familiar normal, cotidiana, ¿no? O sea, no a la gente de que, pues yo cuando era adolescente tenía pedos con mi mamá porque esto y esto. Claro, no es minimizar ninguna situación que alguien viva, pero por ejemplo, yo que crecí con papás disfuncionales, sé completamente que tengo una familia muy privilegiada.
Y aún así, aunque sí fueron muchos pedos y claro que te crea traumas y hay que trabajar muchas cosas en terapia, la neta sí reconozco, o sea, mi familia sí es un gran privilegio a todas las personas que tengo y toda mi infancia, adolescencia y juventud, claro que sí, muchísimos privilegios que te das cuenta hasta que conoces otras vivencias. Pero también con eso de otras familias, que hay cosas que tú piensas que son normales porque así se hacen en tu casa y luego te das cuenta que no es así en todas las casas y a veces pueden ser cosas muy tóxicas. Sí, yo me acuerdo cuando era niña, mi mamá antes tenía bipolaridad, trastorno bipolar. Y me acuerdo que para mí era lo normal que mi mamá se enojara así o que regañara de cierta forma o que se le botara, cabrón. Para mí no era un ¿qué pedo con mamá? O algo está pasando, ¿no? Hasta que me acuerdo que de repente en pláticas con amiguitas y así, no sé, contaban, no, mi mamá ayer se enojó horrible, hizo tal, que a mí se me dio lo más ligero del mundo y pensaba como, ¿qué? O sea, eso que estás contando del peor día con tu mamá es un buen día en mi casa. Entonces era como, güey, tal vez no es normal, tal vez esta no es la experiencia compartida generalizada, ¿no? Y aún así, para nada se compara con otras vivencias de otras personas, claro, de mamás que neta sí son culeras. Sí, hay muchas situaciones muy de la verga, ¿no? Sí, y es que se supone que la familia debería ser un refugio, ¿no? Pero para muchas personas no es así. Y tal vez voy a empezar con algunos datos muy culeros, pero al final quiero proponer varias cosas que si digo cosas como abolir la familia, al principio la gente diría, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué chingados? Pero creo que estos datos pueden favorecer a ese argumento. Bueno, solo para que no quiten el episodio, abolir la familia no va orientado en... que ya no saludes a tu abuelita. Ajá, o sea, no es un... Sí, rechaza a la familia como tu propia familia como institución y que se vayan a la verga. Si en este momento están pensando, no, pero yo sí quiero a mi familia, no, pero yo sí quiero a mis hermanos y a mis papás. No va por ahí. Uh-huh. Para empezar, sí, muchas familias aumentan o detonan los síntomas de trastornos mentales, por ejemplo, de depresión y ansiedad, y en especial en infancias LGBTQ+. Y de acuerdo a datos del INEGI, aquí en México, 4 de cada 10 delitos de violencia sexual en México son contra infancias y adolescencias. 4 de cada 10. Sí, exacto. Y de acuerdo a Save the Children, 80% de los agresores son parte de la familia. Guácala, qué asco. Y creo que esta es una conversación muy fea, muy difícil que nadie quiere hacer. Realmente los abusadores sexuales son los tíos, son los amigos de la familia, son los papás, son tu novio, tu abuelo, tu primo. Ajá. Sí, está horrible. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis, que era un cuento ilustrado que hablaba sobre el abuso sexual infantil. Era muy difícil avanzarle a mi tesis, o sea, estaba muy crudo el tema. Los datos con los que me topé estaban asquerosos y que aparte es un patrón muy común que como el abusador es tu familiar, si decides hablar, si te atreves a hablar, tu familia es la primera que te silencia. Primero lo minimizan o creen que estás mintiendo o que quieres llamar la atención. O pensar en la reputación de la persona, qué va a pasar con él. Y eso no es que vas a destruir a la familia, es que no podemos separarnos de tu tío, o sea, porque qué va a decir tu abuelo y como muchas cosas de hay que pensar primero en la familia. En que en Navidad podamos seguir viéndonos todos juntos, sí, en que podamos seguir yendo a casa de los abuelos. Güey, ¿por qué responsabilizas a la infancia de lo que el marrano de su tío le hizo? Si se destruye la familia, sería culpa completamente del tío, no de la infancia, no mames. Sí, obviamente del abusador. Y además que una vez que, o sea, los bebés en general o las infancias se supone que debería ser el resultado del amor, ¿no? Pero muchas veces se conciben como algo sobre lo que se tiene derechos de propiedad. Por ejemplo, es mi hijo, yo sé lo que es mejor para él, dijo la mamá antivacunas. O los que tienen hijos para que alguien los cuide cuando sean adultos mayores. Es una mamada. Sí, o sea, al final los papás siempre creen saber lo mejor para sus hijos, ¿no? O bueno, no siempre, sí hay papás muy culeros que les vale madrecilla. Pero a mí algo que me cuesta mucho entender y que está súper normalizado es que le peguen a sus hijos y que no te puedes meter. O sea, es un yo sabré cómo educo a mi hijo. O le gritan horrible en público, los humillan, los maltratan, pero está tan normalizado que los adultos no entran a defender porque es un yo saber cómo educo a mi hijo y es como, güey, espera, es que no es un objeto, o sea, no es tu propiedad, no te pertenece por haberlo parido. Y sí se me hace asqueroso porque, por ejemplo, si alguien le pega a un perro, todo el mundo brinca, ¿no? Así sea una patada de que en la calle, y claro que también está horrible, pero no sé, si lo ves en redes sociales, un video en donde le pegan a un perro, todo el mundo ahí ya empieza a atacar. Pero está mucho más normalizado pegarle a tus hijos porque es una forma de educar, entre comillas. Y es si un buen madrazo a tiempo te ahorra muchos pedos a futuro. Y eso no, solo se los estás creando a él, güey. Y se me hace muy feo que como sociedad, o sea, si es tu amiga, si es tu hermana, si es un desconocido, no puedes intervenir porque está muy insertada esa idea en nuestra cabeza de los papás son los que eligen cómo educarlo y ya, y nadie más se puede meter.
Se me hace una estupidez cuando las infancias son responsabilidad de todo eso. Sí. Esas infancias son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, la neta, si estás viendo que están criando de una forma asquerosa a alguien tan chiquito, como que dices, güey, quiero ayudar a que seas un buen ser humano y que no crezcas tan de la chingada y después te conviertas tú en una mierda. Y hay aparatos, ¿no? O sea, cuando hay abuso familiar, pues de que le quitan la infancia a los padres. Pero los casos que son denunciados y que proceden son muy raros. Uh-huh. Y que realmente si denunciaran de que le dio una cachetada, no procede. Tienen que ser casos muy graves para que realmente pase algo. Es esa misma parte de tener tan normalizado lo que debería ser considerado muy grave. Y hay algo que siempre digo yo. Asegurarnos que estén seguras las infancias es la única tarea que tenemos como sociedad. Uh-huh. Y esto quiere decir, sí, que tengan seguridad física y mental, pero también seguridad económica, también seguridad ecológica, y en todo la hemos cagado. Sí. Pero bueno, hay 3 puntos clave que quiero abordar principalmente. Y el primero es, número 1. Bueno, no los voy a enumerar, pero para empezar, el modelo de familia nuclear no es natural. Esa idea de que está papá, mamá y sus hijas. La verdad es que es más bien una creación relativamente moderna. Por ejemplo, la crianza de las infancias solía ser una tarea comunitaria. Menciona Kristen Gottschee, una etnógrafa que escribió un libro que se llama Everyday Utopia. Si echamos la vista atrás, vemos que existen muchos otros modelos de familia. En la medida en que podamos decir que algo es, entre comillas, natural, la familia nuclear es, sin duda, una aberración. Y no se refiere a que es una aberración así como, súper monstruoso, sino como que es la excepción, no la regla. Por ejemplo, en Cataluyuk, que es una de las primeras ciudades, data de hace 9,000 años, que en el corazón de los hogares enterraban a las personas, pero quienes estaban enterrados ahí no tenían parentesco familiar. O sea, ¿cómo se organizaban? Quién sabe, imposible saber, no tenían escritura. Pero es como si aquí en tu casa enterraran a los muertos, ¿no? Y se encontraran, pues está el cadáver de Carlos, está el cadáver de Diego y el de Camilo, el perrito, y el tuyo. Uh-huh. O sea, gente que no tiene nada que ver con lazos de sangre. Uh-huh. Y lo que pasa con la familia nuclear, esta aberración que menciona Kristen Gottschee, es que ha monopolizado el cuidado de sus individuos. En lugar de que la crianza sea un acto comunal, se volvió algo individual. Y de hecho, son las madres quienes cargan con el peso, incluso en las familias donde se distribuyen las tareas. Ahorita vamos a profundizar en eso. Uh-huh. Hoy las familias se aíslan y la crianza recae en 2 personas en el mejor de los casos. Y creo que eso fomenta mucho justamente lo que mencionábamos del abuso sexual. Porque ¿qué es lo que pasa dentro de las familias? Pues quién sabe. Por esto de que se han aislado las familias nucleares. Aunque te lleves muy bien con los tíos y todo esto. Y de hecho esto también es una desventaja porque esto que menciono de que la crianza recae en 2 personas, las familias monoparentales han estado aumentando el porcentaje porque pues ya no está tan estigmatizado separarse como en época de nuestros abuelos, por ejemplo. Sí. Pero de acuerdo a un estudio de Melissa Kearney, no sé cómo se pronuncia, las familias con un solo padre son más pobres y el 80% de los hogares monoparentales están a cargo de las madres. El 20% es muy raro de que el padre sea quien eduque a los hijos. No, y también el discurso alrededor de ambas hay un abismo de diferencia. O sea, de una mamá soltera siempre es como... Se espera que así sea. Sí, pero aparte es pues ella eligió mal al güey. Si está sola es porque se acostó con un cabrón o con alguien de una sola vez y pues ya ni modo le tocó cargar con eso. O pues imagínate de estar bien loca para que no se quedara. Hay muchísimo más juicio sobre las mamás solteras que sobre los papás. Porque si hay un papá soltero es, qué chingón, eres de los chidos, eres de los buenos, héroe sin capa. Ver a un papá soltero recibe atención muy, muy diferente a las críticas que una mamá soltera. Y ahí sí, si ves al papá soltero, o asumes que es viudo o asumes que la mamá es una hija de la chingada. Sí, y con esto de que las familias monoparentales son más pobres y si las mujeres son quienes forman estas familias principalmente, entonces ¿quiénes son más pobres? Esto también fomenta la desigualdad. Sí. Y de hecho menciona Pierre Bourdieu que la familia es una ficción bien fundamentada. Y menciona, esta idea de la familia natural es un privilegio que, 1, se ha instituido de manera universal. Cuando dijimos históricamente, en todo el mundo no es así o no había sido así. Implica un privilegio simbólico. ¿A qué se refiere con esto? El ser como se debe, o sea, de todo el mundo se espera que forme una familia y esto te da un beneficio simbólico, o sea, un reconocimiento social al formar una familia.
Y de hecho hasta lo mencionamos en el episodio de adultez, que es como de uno de los pasos que se consideran para que ya seas adulto casi casi. Y si nunca te casas, sí es como muy raro, ¿no? Sí, es como que o eres la quedada o eres el güey raro que algo tiene. Sí, no es como que muy bien visto estar soltero a cierta edad. Ajá, se les discrimina. Y además, algo muy importante, es una de las condiciones para la acumulación y la transmisión de privilegios, dícese económicos, culturales y simbólicos. Lo vemos con el discurso de los Nepo Babies que se ha dado últimamente. Y qué fortuna de los individuos que nacen en una familia que lo tienen todo. Y qué mala fortuna de que, chin, te tocó nacer en una familia pobre. Ni pedo, ese es tu legado económico. Sí, que aquí mucha gente que les falta mucha información. Este pensamiento todo estúpido de que, pues es que es culpa de los pobres. O sea, los pobres no deberían reproducirse. O sea, es irresponsable reproducirte. Como que tienen muy clavada esta idea de que si la gente pobre dejara de crear familias, entonces se erradicaría la pobreza. Que es completamente falso. Sí, y de hecho, ese argumento es muy eugenésico y se usa para discriminar a muchísimas personas indígenas, personas pobres, personas en otros países. O sea, las campañas de, en teoría, salud reproductiva en países del sur global se enfocan única y básicamente en los métodos anticonceptivos, que obviamente son muy importantes. Pero hay un discurso, sí, eugenésico de ustedes no tengan hijos. Porque si realmente te preocupas por la salud reproductiva, ahí te debes asegurar de que quien quiera tener hijos los tenga en buenas condiciones, lo cual no se hace. No, y hay gente que hasta dice que deberían haber campañas, así como hay campañas de esterilización masivas con perros callejeros, o sea, que los recogen, los esterilizan y los regresan, que eso debería pasar también con familias pobres en la calle. Y ha pasado. Sí. Ya ha pasado con personas indígenas, en Estados Unidos con personas negras, en personas con algún espectro neurodivergente. Sí ha pasado y seguramente sigue pasando. Y realmente muchos de los pedos que tenemos actualmente sí son reforzados por la familia. O sea, ahorita mencionabas con la comunidad LGBT y también muchas otras formas de opresión. O sea, por ejemplo, con infancias gordas, también, o sea, los primeros en chingarte siempre es tu familia. También se acompaña en la escuela y así, ¿no? Pero sí, pasa mucho con mamás que como son chingaquedito con sus hijas específicamente. Bueno, no, también sí me ha tocado ver con muchos niños que dices, güey, o sea, si es tu cuidador primario, si es la primera persona en que te hace sentir de la verga con tu físico, cuando investigas eso y te das cuenta de que la mayoría de mujeres que han estado a dieta en algún punto de su vida, que empiezan a los 9, 11 años, o sea, dices, evidentemente eso viene de tu casa. Sí, hay muchísimos casos de que la mamá es quien le hace bullying a la niña por ser gorda. Sí, o sea, en mi casa, mi papá y mi hermano se agarraban de bajada a mi hermana y si mi hermana tiene tantos pedos con su relación con su cuerpo y con la comida, pues fue completamente por mi papá y por mi hermano. Esto que mencionas de que lo que consideramos como familia tradicional no es natural, también al final con este privilegio simbólico segrega a muchísimas infancias que, no sé, fuiste criado por tu mamá y tu tía, o tienes 2 mamás, o tienes 2 papás. O sea, hay muchísimos modelos de familia, ¿no? Son los reales. Y al reforzar tanto esta familia natural, entre comillas, o sea, papá, mamá, hijos, es demasiado... Como que vas a crecer toda tu vida pensando que te faltó algo. O sea, si solamente viviste con tu mamá, toda tu vida en terapia van a salir temas de la ausencia de papá. Y te vas a imaginar siempre qué habría sido de mí si hubiera tenido un papá. Pero por esta pinche idea que tenemos súper incrustada de que la familia debería ser así. Y realmente hay infancias que viven plenas, felices, solo con su mamá, solo con su abuelita. De hecho, hay mucha gente. Tengo un amigo que me dice, yo considero a mi papá o el rol de papá a mi abuelo. Y sí tengo papá. Sí, hay muchísimos casos así, que son los abuelos quienes crían a las infancias o muchísima diversidad. Sí. Pero esto que mencionas se relaciona justamente con el siguiente punto, de qué modelo de familia se acepta como lo normal y quiénes son discriminados. Porque, a final de cuentas, la familia heterosexual es instrumentalizada por la derecha. Sí, completamente. Lo que se le llama el familiarismo. Esta imagen que todo mundo ubicamos de que ponen mamá, papá, hijes y que tienen una sombrilla encima y arriba hay un arco iris. O sea, como un protegemos. Y es una imagen súper usada por la derecha. Ok, yo no la tenía en la mente, pero... No mames, yo la he visto muchísimo. O sea, que neta digo, ¿cómo? O sea, estamos en el 2026 y neta hay gente que sigue compartiendo esto de forma no irónica. Sí, hay que proteger a la familia tradicional de la cultura woke.
de la cultura Sí. progre. O sea, Sí, que dices, exacto. ay, no, qué pendejada, güey. O sea, el concepto de familia se usa para discriminar a las familias LGBTQ más. Me acordé de la imagen que mandaste hace rato, que dice, ¿quién acapara los recursos? La clase capitalista. ¿Quién controla a los políticos en tu país? La clase capitalista. ¿Quién hace guerras que pagan los demás? La clase capitalista. ¿Quién es tu mayor problema? Las feministas, los LGBTQ y los progres. O sea, Sí. sí, güey, sí, completamente. Y de hecho, y lo vamos a ver más adelante, pero hay una relación muy clara en cómo funciona el sistema capitalista con el modelo de familia. Todo lo que nos chinga siempre tiene que ver con el capitalismo. Sí, básicamente. Ujú, sí. Bueno, si nos escuchan desde hace tiempo ya deberían haberse dado cuenta de eso. O sea, creo que por algún lado siempre nuestros temas le echan la culpa de todo al capitalismo, pero es que sí la tiene. Y bueno, entonces la familia heterosexual discrimina a familias LGBTQ más y todo lo que no cae en el concepto de hasta es un cliché y un chiste, ¿no? De la familia tradicional panista, Sí. que ya se usa como burla, ¿no? Pero es ese concepto de familia lo que se instrumentaliza para discriminar a las personas. Se hacen políticas, por ejemplo, antiaborto, alegando que son para proteger a la familia. Y otra cosa que digo es que en nombre de proteger a los niños se ha hecho mucho daño. Sí. Y lo vemos actualmente, por ejemplo, la campaña que está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, contra las infancias y adolescencias trans. Ya les prohibieron los bloqueadores hormonales, que es que para protegerlos, no mames, si los índices de intentos de suicidio son altos en la comunidad LGBTQ+, no mames, con estas políticas va a explotar mucho más. Y bueno, antes de que se me olvide, este modelo de familia tradicional y que sea lo único lo que hay que aspirar y todo lo demás sea rechazado, no solo afecta en discriminación y en segregación de los grupos que no cumplen con este modelo, sino también en leyes. Digo, por algo no se les permite a las parejas homosexuales adoptar. Que en teoría sí, pero es un pedote. Por si adoptar es un pedo, pero sí se vuelve más pedo. Pero no, hay países en donde sigue siendo ilegal. Ah, no, sí, claro. Sí, o sea, aquí no hablo solo de México. O sea, ya si hay leyes que te prohíben algo que se supone que es un derecho, pues sí, es una mamada. Ujú. Y de hecho no es coincidencia que esté de moda el movimiento Tradwife de estas mamás que se quedan en su casa a cocinar y que normalmente viven como en un rancho y ordeñan a las vacas y todo esto, porque son conservadores queriendo regresar, imponer su modelo de familia que marginaliza a las minorías. No, y que realmente también ves este pensamiento. Hay mucha gente que los comparte, pero recientemente, creo que ya lo habíamos mencionado en el podcast, que hay mujeres haciendo contenido sobre esto que te lo quieren vender de otra forma. O sea, que ya no es desde el lado del hombre opresor que tú haz todo en la casa, cuida a nuestros hijos y yo te doy todo. Te lo pintan como que es la elección ideal y si eres una mujer de valor, es lo que vas a elegir. O sea, que si tú trabajas, que si eres independiente, que si tienes libertad económica, que No vas a básicamente eres una pendeja porque podrías tener a un güey a tus pies manteniéndote, pero tú decides partirte la madre porque entonces resulta que no eres una mujer de valor y no vales lo suficiente como para que un hombre se haga cargo de ti. Uh-huh. Te pintan ese modelo tradicional como si fuera... Güey, es que necesitamos regresar a eso porque las mujeres merecemos eso. Merecemos que alguien nos mantenga eternamente y no tendrías tú por qué trabajar ni un solo día para ser independiente. No busques tu independencia cuando es mucho más cómodo que un güey te mantenga. Sí, justamente ese es el discurso de El varón domado de Esther Vilar, una señora horrible antifeminista que decía eso, que quienes ganaron la lotería social en teoría son las mujeres porque no tienen que hacer nada para que las mantenga los hombres. Básicamente eso es lo que dice, que es una mamada. Hay que pensar que todas las elecciones que tomamos están dentro de un sistema social y muchas veces se nos obliga a esas elecciones y realmente nuestras elecciones no son libres, sino vienen contextualizadas por nuestro entorno. Entonces esa idea de que si yo estoy eligiendo ser una mujer tradwife, no es una coincidencia y es parte de este movimiento conservador que se está viendo en todo el mundo. Sí, no, y aparte son discursos que te enfocan completamente en ¿cómo consigo esto? Pues esta es una serie de pasos y mucho va relacionado con cambiar tu apariencia física.
tienes que ser delgada, tienes que estar súper estilizada, ir al gimnasio, pero no tanto, no puedes estar más fuerte que tu hombre, tienes que hacerte las uñas, tienes que ponerte pestañas, tienes que inyectarte los labios. Todo esto que queremos quitar de este pensamiento de no hagas esto porque eso no le gusta a los hombres, que las feministas decimos, ¿a quién le importa que le guste a los hombres? Si yo me maquillo, si me visto de tal forma, si hago X cosa, pues lo hago por mí y porque es mi expresión de género o de persona. Así me gusta, güey. O sea, hago lo que hago porque a mí me gusta verme de esta forma o en este momento me siento cómoda con este pelo, con este corte, con este lo que sea. Entonces reforzar ese pensamiento de tienes que verte, actuar, pensar y expresarte de esta forma porque solo así vas a conseguir al güey que te va a mantener. Es un ok, va, te compro tu discurso, tengo que hacer todo eso, un chingo de modificaciones estéticas, va, lo hago. ¿Qué va a pasar en 20 años? Que el tiempo hace lo que el tiempo hace. ¿Qué pasa en el momento en que se van a caer las chichis? En que empiezo a tener arrugas, tengo marcas de expresión, que la dieta que llevo ya no es sostenible, entonces empiezo a engordar. O me embarazo. Si solamente modificas eso para el tipo de pareja que estás buscando, va a llegar. Pero realmente es alguien con quien quieres compartir tu vida. Si es alguien que probablemente cuando envejezcas te va a cambiar por un modelo más joven. Sí, de hecho. Pues, o sea, tienes que lidiar con las consecuencias de que esa pareja te va a mandar a la verga en cuanto dejes de verte como te veías al conocerte. No mames, hasta hay contratos. El otro día vi un video de una chava que decía que no se casó el día que se iba a casar porque su güey le dio un contrato y una de esas cláusulas decía que si subía más de, no me acuerdo si eran 10 o 15 kilos, él podía pedir el divorcio inmediatamente y no dar ni un peso y básicamente era todo a su favor si ella subía más de 15 kilos. No mames. Cosas que dices, qué pedo, güey. Pero bueno, me desvié un poquito del tema, continúa. Regresando a la familia, un videito de Diablurs. No mames, cómo admiro a Diablurs. Es una cabaretera, pero además todo su contenido es súper crítico. Una mujer muy inteligente. Y dice, a la familia no le importa que seas tú, le importa que seas normal. Y menciona varios puntos. Uno, de que la familia y parentesco funciona como una tecnología de heteropoder. Porque la familia tradicional se encarga de producir cuerpos que le sirvan al sistema. Por eso se valora más a la familia hetero. Por eso se discriminan las familias LGBTQ+. También menciona de que la familia no solo educa, también vigila. O sea, es algo súper importante en el concepto de familia. Y además menciona a Carol Vance, que dice que la familia se encarga de administrar el placer con culpa. Porque para el sistema el placer es problemático. Cuando hablamos del placer femenino o no reproductivo, como el placer lésbico u homosexual. Y entonces las familias son ese aparato de control del placer. Uh-huh. Y pasando al siguiente punto, y este es como la tesis central del libro Ellos lo llaman amor, de Alba Gottlieb, que la familia es el instrumento del capitalismo para mantener a los trabajadores explotados. Y aquí es esta parte que menciona de cómo se relaciona el capitalismo con el concepto de familia nuclear. De acuerdo a Alba Gottlieb, se espera que el trabajo emocional gratuito, que recae en las mujeres de hecho, se haga para que la clase trabajadora pueda recuperarse y vuelva al día siguiente a ser explotada. O sea, las mujeres hacen el trabajo invisible de atender los sentimientos de los demás. Por ejemplo, aliviar y consolar al marido que llega cansado del trabajo. Y atender a los niños que llegan de la escuela, porque el papá viene de trabajar, el papá no tiene tiempo para eso. No, y aunque sean familias donde los dos trabajan y donde en teoría las tareas de la casa se distribuyen equitativamente, como no sé, el que limpia a los niños, el que cocina, el que lava los trastes, se supone que todo está distribuido. Pero quien hace el trabajo emocional son las mujeres, principalmente. Si ahorita estás pensando, no, mi hermano sí es súper presente, él sí educa, él sí acompaña, él sí es parte de la crianza de sus hijos. Sí, sí existen. O sea, sí hay hombres, sí hay papás que también cumplen con este rol y se responsabilizan de estas tareas, pero si lo comparas a gran escala, neta son la minoría más chiquita. Son muy pocos los casos de papás así, a comparación de cuando solo es la mamá a quien le toca. Y aunque no fuera el caso, el trabajo emocional se invisibiliza. Esta parte de quién es quien apoya a la clase trabajadora para que pueda seguir en su labor de ser explotada son las mujeres. Porque en los roles de género, el hombre es quien recibe el trabajo emocional normalmente y quien lo da siempre es la mujer. Siempre se espera que la mujer sea quien dé más.
Pues sí, de algún lado tiene que venir la frase de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí, por ejemplo, en la ciencia que siempre se han invisibilizado a las mujeres, que hay muchísimas parejas de científicos donde el que es celebrado es el hombre y la mujer se invisibiliza, pero también que si un hombre puede ser exitoso, por ejemplo, Einstein, es porque tenía una mujer que lo atendía en su casa, lo que le permitía a él pensar mamada y media y hacer lo que él quisiera. Y lo mismo con la mayoría de los científicos más famosos que puedas pensar. Claro, si yo tuviera una mujer que me atendiera 24/7 y que me apoyara emocionalmente y que me hiciera estar estable, también haría un chingo de proyectos y sería súper creativa y alimentaría todas las partes que me importan de mí. Podría explotar un chingo de cosas si tuviera toda esta parte cubierta. Y por eso también se discrimina mucho a las mujeres que eligen no tener una familia. Sí, porque se les ve como egoístas. Ajá, exacto. Justo porque no están compartiendo ese apoyo emocional que se cree intrínseco de las mujeres. Sí, quienes valoran más su carrera profesional que el crear una familia o el cuidado de sus hijos. El que atender a su esposo. Sí, o sea, es un discurso que la neta todavía sigue muy presente. El que si una morra se elige y elige su carrera es egoísta. Exactamente. Y ahora, ¿por qué la familia preserva los roles de género? Precisamente porque el trabajo emocional recae en las mujeres. O sea, mientras no se remunere el trabajo emocional de las mujeres, el capitalismo mantendrá la jerarquía de los roles de género. Incluso, como ya lo mencioné, en las familias donde las labores son más equitativas. Alba Godby menciona que esa jerarquía sexogenérica no puede ser superada con el modelo actual de familia. Sí, y es que a mí me pasa mucho en mi trabajo que yo tengo mucha carga emocional en mi trabajo. Tengo que supervisar tantas cosas y lidiar con tantas personas y arreglar tantos pedos que a veces veo como que mi agenda del día y digo, ¿qué he hecho en todo el día? Que veo cosas que no palomeo porque digo, ¿what? Si anotara realmente todas las tareas que hago, no mames, o sea, palomearía cosas que digo, fueron conversaciones o fueron resolución de problemas o cosas así, pero es demasiado, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se me va solamente con temas de carga emocional con las demás personas? Que no sé, si mi jefe de repente me pregunta así como de, ¿hoy qué tienes que hacer? O ¿hoy qué has hecho? ¿Hoy sí le avanzaste a tal? No, ¿por qué? Y tengo como que explicarle todo ese proceso de con cada quien, o sea, los pedos que fueron saliendo en el día y así. O sea, y él lo entiende que sí es como mucho ajetreo mental de todas las cosas que tienes que solucionar y lo que tienes que atender. Entonces, cuando lo pienso, yo no soy mamá, no tengo una familia de la que me tenga que responsabilizar y no tengo esta carga emocional en casa, pero al vivirla en el trabajo, que es muy diferente, como que recuerdo, ok, mi puesto, supervisor operativo, makes sense. Pero se me viene una persona a la mente que muchas veces se queja de esto, de que dice, es que tengo que solucionar yo todo en mi casa. Mi esposo no, o sea, si de repente limpia, ya es guau. Si de repente se acuerda de que hace falta tal cosa en la casa, estoy soñando porque eso jamás pasa. Esta carga mental en casa de que tienes que tener todo presente tú y si tú no lo solucionas, el otro ni cuenta se da y jamás va a llegar a darse cuenta. O sea, tienes que hacerlo tú y si quieres que lo haga, le tienes que decir que hace falta tal cosa, que necesita hacer tal, lo que sea, porque no está en sus tareas mentales del día a día. O sea, no es algo que ronde su cabeza de check, esto ya, ¿qué falta? Que es algo que las mujeres sí cargan toda esa carga mental, que es muy desgastante cuando solo recae en una sola persona. Quiero nada más regresar a lo que dijiste de que el trabajo emocional que haces en tu trabajo, pues exactamente, el trabajo emocional no solo lo haces en tu casa, también se espera que se haga en el trabajo y no es remunerado, de que todo el mundo vaya contigo a preguntarte dudas o a que le soluciones los problemas. Ese es trabajo emocional y en la mayoría de trabajos es así. Y además, los trabajos de cuidados emocional y físico, piensa quién los tiene. Por ejemplo, enfermería, cuidadores, azafatas, educadoras. ¿Qué género domina esos trabajos de cuidados? Gerontólogas. Ajá. Entonces, todos esos trabajos de cuidados los hacen las mujeres. Y llegas a tu casa y haces todavía más trabajo emocional gratuito. Y además, Alba Godby menciona, el trabajo emocional no solo reproduce formas más generales de explotación y opresión de género, sino que también presenta la opresión como amor. Por ejemplo, la madre abnegada que se sacrifica por sus hijas. La abuela que cuida a los nietos porque se espera que los ame. Y es que, o sea, ahorita se me vino a la mente, existen las niñeras, existen las guarderías, existen personas que se dedican a eso, pero se espera que la familia lo haga gratis y que drenen toda su energía mental, emocional y física en eso. No es un, ay, eres mala persona si dejas a tu hijo con su abuelita un día que vas al cine. No eres mala persona. Pero al final
Si un extraño que se dedica a eso te cobraría por hacerlo, ¿por qué te cuesta tanto imaginar que sí sea algo remunerado para quien se pone como que te está echando la mano? Y por un lado no es sí, todo es dinero y todo tiene que ser una transacción y no puedes hacer favores. Yo no le cobraría a alguien por eso, jamás. O sea, yo no le cobraría a mi hermana por cuidar a mi sobrino, nunca. Porque sí, o sea, también siento que en sí la humanidad, no necesariamente la familia, bienvenidos los favores de todo mundo y a quien yo pueda ayudar, lo voy a hacer sin un interés económico. Pero sí recae mucho sobre las mujeres. Sí, exactamente. Se devalúa ese trabajo emocional. Es parte de tu rol de género. Y por eso es que todo el sistema capitalista se sostiene en el trabajo emocional y trabajo de cuidados no remunerados. De hecho, en el libro de ellos lo llaman amor. Elba Godby tiene una perspectiva muy interesante del, ¿cómo se le puede llamar? De los derechos laborales. Por ejemplo, menciona que el Estado creó limitaciones en la jornada laboral, por ejemplo, 8 horas al día, para garantizar que la clase obrera tuviera el tiempo y los medios para reproducirse. No. Y con reproducirse no solo quiere decir coger, sino estos trabajos de cuidados. De hecho, le llama reproducción emocional. Pero sí, porque al principio en la revolución industrial, que eran jornadas de 12 horas al día, que se la vivían metidos en las fábricas, ya no quedaba tiempo para criar a la clase trabajadora para que siguiera en las fábricas. Entonces, más bien que el haber dado esas prestaciones o esos derechos laborales le convino al capitalismo para seguir con la reproducción de la clase trabajadora por medio de estos cuidados no remunerados. Y entonces esto de que la crianza ya no sea comunal, sino toda la responsabilidad caiga en la familia nuclear y en específico en las madres, pues es justamente parte del sistema. Ayuda a mantener los sistemas de opresión y sistemas de control. De hecho, te mandé una cita de Elba Godby al respecto. ¿Quieres leerla? Dice, la familia está íntimamente ligada a estructuras de clase, raza y heterosexualidad a través de nociones naturalizadas de genética y líneas de sangre. Ajá, o sea, por eso se favorece más a las familias heterosexuales por esta parte de lo que dice ahí, ¿no? Como de esos linajes, de que quién se debe reproducir, pues son los heteros, y entonces solo damos prioridad a las familias heterosexuales. Sí, continuando con la cita. También está vinculada a las relaciones capitalistas de propiedad a través de las prácticas de la herencia y la privatización del parentesco, así como el imaginario de la familia como una forma de propiedad de otras personas. En el primer punto, lo que menciona es eso, de que es la familia lo que mantiene, pues, a final de cuentas, el sistema de clases. Porque quienes heredan todo son mucho más favorecidas, o esas familias de renombre. Antes no era así. O sea, realmente esto cambió hasta que existió la propiedad privada, hasta que es a quién le voy a heredar mis bienes, a quién le voy a pasar estas riquezas que acumulé. O sea, que es trabajé tanto, hice tanto, acumulé tanto, ¿a quién se lo dejo? A mi sangre, a mi línea. Y lo que puedes juntar trabajando en tu vida realmente es poco comparado con quienes ya son los dueños de las fábricas, de las propiedades, de los terrenos, de estos medios de producción. Sí. Que es a los que les interesa heredar eso y que siga ese linaje. Y esta parte que menciona al final, que lo dijimos al principio del podcast, de que tienes un hijo y lo ves como si fuera propiedad tuya y que tú haces las cosas porque se supone que tú eres quien sabe cómo criar a ese niño y qué es mejor para ese niño, sin importarle lo que esa infancia puede pensar o creer. Y pasa mucho con las familias que mandan a sus hijos a terapias de conversión, por ejemplo. Sí, porque también para esto está completamente ligada a la religión. Claro. O sea, es parte fundamental. Desde que en el catolicismo te bautizan desde que naces, claro que los papás no lo hacen por chingar, no lo hacen por imponerte sus creencias, pero al final es lo que sucede. Y como padre católico, a lo mejor dices, pues yo creo en esto, creo en la salvación de su alma, no lo haces por joder a tu hijo, pues no es, o sea, tampoco lo haces desde un lado malo de tu persona, pero pues sí, ¿qué tal que tu hijo crece y no es católico? Sí, o sea, al final de cuentas creo que la mayoría, no todas tal vez, pero tratan de hacer las cosas que creen que son mejores para sus hijos. Pero lo que puedes creer puede ser una mamada. Tal vez pertenece a la cienciología, no sé. O tal vez eres antivacunas. Ajá, como tu ejemplo del inicio. Es todo un tema. Y es que ahorita se nos hace muy difícil imaginar una sociedad en donde no estén así conformadas las familias. Pero antes sí, o sea, antes toda la gente se encargaba de la educación de las infancias. O sea, era una responsabilidad compartida, no solamente entre tus nucleares, no solamente con tus abuelos y tus tíos, o sea, era algo común. A lo que voy es que sí hay otras formas de vida, pero pues en este punto estamos tan acostumbrados y es lo que conocemos que se nos hace como imposible pensar en una realidad diferente.
Es lo que mencionaba Bourdieu. O sea, este sistema se ha impuesto y se muestra como que es lo único que hay, la única manera de ser, cuando realmente no es así. Y aquí viene la parte de abolir la familia. Ahora sí, nos metemos a esto. Y sí, aquí como mencionaste en un principio, ¿no? ¿De qué se refieren estos autores al hablar de abolir la familia? Por ejemplo, cuando decimos abolir el trabajo, no decimos que la gente deje de hacer cosas, que se la pase acostada todo el día. O sea, decimos que se les deje de explotar, destruir el sistema que permite su explotación. Cuando decimos abolir el género, no decimos que ya no haya hombres y mujeres y todo sea una mezcolanza. Decimos eliminar el concepto binario de género que mantiene a las personas en limitadas cajitas performativas de qué es ser hombre, qué es ser mujer. En los estereotipos que lo refuerzan. Ajá. Y entonces cuando decimos abolir la familia, no decimos que ya no haya padres ni abuelos, que ya mandes a chingar a su madre, a tus tíos, a tu abuelito. No. Decimos que se deje de naturalizar esta estructura y abrir a otras alternativas de organizar la sociedad. Hay una autora, no sé si fue la primera que habló de esto de abolir la familia, pero al menos sí es una de las más célebres, que se llama Sophie Lewis, que ella cuando se refiere a abolir dice preservar y destruir, transformar todo a la vez. Incluye esta palabra de preservar también. O sea, no es expandir, no es reformar, es transformarlo todo. Y Alba Gottby lo menciona como la proliferación de la diferencia, que otras formas de familia sean posibles y que no sean discriminadas. Tenemos este concepto amatonormativo de la idea de casarse y tener hijos, que es como un objetivo que todo el mundo debe tener. Entonces retar esa idea de que la familia nuclear es una buena idea y que debe estar por encima de todo. También hay una ¿cómo se dice? Existe esta búsqueda del ser humano de querer dejar huella, de querer ser parte de la historia, sea en alguna corriente artística como, no sé, ser músico, ser actor o ser un científico súper reconocido o aportar algo a la humanidad, ¿no? Dejar huella. Y si ese no es tu camino, no es tu interés o nomás no lo logras, cuando no tienes hijos, está mucho este pensamiento de, güey, si no tienes hijos, ¿quién se va a acordar de ti? ¿A quién le vas a contar historias? ¿Quién va a seguir contando tus historias cuando ya no estés? Como si el hecho de tener hijos ya asegurara tu permanencia en la humanidad. Si somos honestos, ¿quién se sabe el nombre de sus tatarabuelos? Mi padre. ¿Tú te sabes el nombre de tus tatarabuelos? No. ¿De tus tatarabuelos? No. Exacto. ¿De mis abuelos? Así es la vida, pues. O sea, no es como que ya por reproducirte vas a dejar huella. Tus genes van a seguir. Sí, pero en 8 generaciones va a quedar tan diluido que no importa de nada, ¿no? Sí, o sea, no va a haber quien pase tus historias a la siguiente generación eternamente. Sí, y es el objetivo de muchas personas, ¿no? Como su fin último, el formar una familia y tener hijos. Es que a la gente le da mucho miedo esto de desaparecer sin dejar un legado, pero sí, o sea, neta, ¿quién se sabe el nombre de sus tatarabuelos? No dudo que haya personas que sí, pero va a haber un punto en donde neta ya nadie se acuerda de ti. Y no pasa nada, o sea, se supone que la vida que eliges tener y tus acciones y tus viajes y todo lo que te llena, pues está bonito pensar que en algún momento van a ser historias que puedes contarle a tus hijos, que pueden contarle a tus nietos, que sepan quién fuiste, pero pues no deberías hacerlo por eso, o sea, debería ser por tú disfrutar tu presente, el hecho de que estás vivo y no tanto por lo que se va a hablar de ti cuando ya no estés, porque pues eso ni te vas a enterar, ¿sabes? Pues sí. Y entonces quitar esa prioridad, como tú dices, de dejar ese legado en tu descendencia, en tus hijos y darle espacio a otros modelos de familia. Por eso a mí me gusta tanto el concepto de familia elegida y por eso me fascina cómo era en Nueva York en los 70s y 80s con la población LGBTQ+. O sea, me encanta ese concepto de casas y familias porque eran todo este grupo de personas que los corrían de sus casas por ser trans, por ser homosexuales y que se juntaban, que una persona, que las madres adoptaban a su nuevo núcleo. Y tenías este grupo de personas ahí cohabitando y nada en teoría que los una, pero que deciden vivir juntos obligados por las circunstancias, ¿no? Y que lo que los une es algo mucho más fuerte que un lazo sanguíneo porque es algo que eliges todos los días. Uno no elige a su sangre todos los días, pero sí a las personas de las que te quieres rodear, a quienes quieres apoyar y en quienes te reconfortas. Y por eso me fascina la idea que en teoría todavía hay, por ejemplo, la casa extravaganza, se supone que todavía existe, pero no como era en los 70s, ¿no?
Y también pasó con comunidades lésbicas. Las feministas les decían la amenaza la banda, los gays acaparándose de todo el movimiento. Y entonces dijeron las lesbianas, no, vámonos. Y empezaron a formar comunidades entre ellas donde iban y vivían juntas. Amenaza la banda, está chido. O sea, porque suena como amenaza Golden Retriever. Como que el peligro de algo muy cute. Como esa dualidad. Está para apropiarse de ese nombre y decir, Simón, somos la amenaza a la banda. Sí, justamente muchas lesbianas eso era lo que hicieron en los 70s, ¿no? Como apropiarte del, sí, güey, soy progre. Si lo que me hace ser progre es tener empatía y que me importen las personas y buscar los derechos de la gente segregada y discriminada, claro que soy progre, güey. O sea, aunque lo quieras usar como insulto, el que tú me estés llamando progre, para mí es un cumplido, güey. Sí. Y un insulto a ti, porque si crees que eso es una ofensa, eso me habla mucho más de ti que de mí. Entonces me encanta esta idea y también por eso me gusta mucho la idea de la anarquía relacional. Lo que dice es que todas las relaciones son igual de valiosas, no solo con tu pareja, no solo la de tus hijos o de tus padres, sino todas tienen el mismo valor. Tu pareja romántica sí, pero también tus amistades y relaciones poliamorosas y otras muchas maneras de relacionarse, ¿no? Polículos, demás. Y le da cabida a todas esas maneras de relacionarse. ¿En qué episodio habíamos hablado de eso? Que cuáles son los problemas cuando tienes una pirámide de relaciones que en la puntita está tu pareja, luego vienen tus papás, luego vienen tus hermanos. El pedo de justamente hacer esta jerarquía y el espacio y tiempo que les das. De la jerarquía relacional. Lo había mencionado yo originalmente en el episodio de asexualidad y aromanticismo, pero al final lo quité. No. Son como 20 minutos de conversación sobre eso. Esa conversación estaba muy buena. Sí me gustaría hacer un minisodio porque es algo que me importa mucho. O sea, estructurarlo bien esa parte de la anarquía relacional. Si tienes ese cachito, pásamelo porque yo había dicho cosas bien chidas ahí. No sabía que no había llegado al final. Sí, ahí lo. O sea, porque me acuerdo que justo dijo muchas cosas del jerarquizar hacia la gente como si fueran objetos o como si fueran propiedad. Sí, es el minisodio perdido. Tal vez algún día vea la luz. ¿Quién sabe? Mínimo a mí, pásamelo. Entonces, bueno, aquí lo que dice Alba Godby de criticar los valores patriarcales o heteronormativos de las relaciones familiares es insuficiente. El reto del proyecto abolicionista, y abolicionista aquí hace referencia justamente a la abolición de la familia, es pensar en cómo se puede transformar y expandir el trabajo que realizan las familias en lugar de abandonarlo, o sea, este trabajo emocional, y cómo podemos crear otras formas de vínculos para poder ser algo más que meros individuos, que es lo que hace la familia y el capitalismo. Nos vuelve individuos alienados en que nada nos encerramos en nuestras casas con nuestros padres, con nuestros hijos, y que perpetúa el abuso. Y está cabrón porque justo hace rato hablábamos de que cuando una mujer decide perseguir su carrera y no tener una familia, es vista como egoísta. Este es el insulto que se usa como una pinche morra egoísta que no está cumpliendo su función como mujer, que es ser madre, esposa, cuidadora. Realmente, si nos vamos a las bases, la familia tradicional, panista, pedorra de la que estamos hablando, es lo que crea este individualismo / egoísmo en la sociedad. Sí, justamente. Y quería mencionar un ejemplo de otro método alternativo. Bueno, ya mencionamos algunos, pero... No, mames, sí está bien potente esta madre. ¿Cuánto llevamos grabando? ¿Qué hora empezamos? Chingo, quién sabe. De esta madre que probamos al principio, yo le he bajado como... Una uñita. Una uñita y Aldo un dedo. Sí, está potente. Bueno, prosigue, perdón. En Virginia, en 1967, se fundó una comunidad que se llama Twin Oaks. ¡Ay, cabrón! Chicos, esto está muy potente. Otra persona probándolo por primera vez. Bueno, y en esta comunidad de Twin Oaks comparten todo: comida, casa y sobre todo el cuidado de las infancias. En general, esta comunidad suele tener 100 habitantes y aproximadamente 85 adultos y 15 infancias. Y normalmente mantienen esa proporción. Porque si se pasan los corren, ¿ok? Ahorita digo por qué. Viven en 7 edificios que tienen de 12 a 20 habitaciones y todos viven colectivamente. Se escucha como muy hippie, ¿no? Sí. Pero los niños tienen, además de sus padres, algo que les llaman primaries, cuidadores primarios, le podríamos llamar. Hubo una reportera, Kim Brooks, que estuvo un tiempo viviendo en Twin Oaks, dice que estos primaries dicen, oye, pues me interesa dedicarme al cuidado infantil y esto puede ser simplemente cuidar a la infancia, pero a medida que va creciendo se convierte también en algo de educación, como dar clases particulares o simplemente una relación de mentoría o amistad.
Entonces el primary es en esencia como un tercer o cuarto progenitor. Y esto suele suceder también, por ejemplo, con las tías, con las abuelitas, ya lo mencionábamos. La diferencia es que en Twin Oaks no se le pide a la gente que haga de padres o tías en su tiempo libre. O sea, el cuidado en conjunto de las niñas forma parte de la economía de la comunidad. ¿Cómo es esto? Todos los miembros trabajan unas 42 horas a la semana en las empresas que gestionan colectivamente dentro de la comunidad. Por ejemplo, hacen tofu y quién sabe qué otras mamadas. Pero cuando tienes hijes, el tiempo que pasas con ellos cuenta para tu jornada laboral. Así dices, hoy me la pasé cuidando a mi hija 8 horas y se te resta de tus 42 horas. Y no solo a los padres, también los primaries. Entonces yo cuidé a tus hijos 2 horas, se me descuenta de mi horario laboral de esas 42 horas. El trabajo de cuidados aquí sí está considerado en las actividades dentro de la comunidad. Sí. Y esto puede ser enseñándoles, pues, limpiando el desmadre que hacen, cocinando para las infancias. Todo cuenta como horas de trabajo. ¿Esas horas son remuneradas? Es que, bueno, aquí nos pregunta Vivi si esas horas son remuneradas. Lo que pasa es que todo lo que se gana en la comunidad es de todos. O sea, sí recibes una parte para ti, pero mucho es para la comida, para las necesidades de la comunidad. O sea, realmente todo se comparte y te dejan una parte si quieres ir al cine o lo que quieras. O sea, realmente no están aislados, no es como un culto, sino sí tienen conexiones con el exterior, pero por dentro es esto. El cuidado de las infancias se comparte entre todos y cuenta como trabajo. Y yo diría que incluso esto puede ayudar a reducir el abuso sexual con el que empezamos hablando el episodio. Porque si es la comunidad que está cuidando, los abusadores tienen menos oportunidades de hacer esto, ¿no? Claro, porque aparte de que la infancia pasa tiempo con muchos adultos diferentes, estás en los ojos de todo mundo. Y también al tener más vínculos con más adultos que no sean necesariamente tus papás, generas este vínculo de confianza en donde es mucho más fácil que si pasa algo, lo hables y se atienda al momento, ¿no? A que te lo quedes guardado, ¿qué? ¿20 años? ¿O toda tu vida? Sí. Entonces, para abolir la familia, la idea es compartir las responsabilidades del cuidado de las infancias entre varios adultos, ya sea en familias multigeneracionales, como era antes, aquí, por ejemplo, en México, que es una casa enorme y ahí vive todo mundo, ¿no? Entonces, el cuidado de todos los chiquillos, pues es de todo mundo. O en comunidades o comunas como esta de Twin Oaks. Esto realmente ha sido la forma de organización habitual durante la mayor parte de la historia. Y ahorita solo se nos hace pensar que es la familia nuclear la única manera válida de construir y de ser. Sí. Y para concluir, quería decir algo que menciona Alba Godby. No es cierto, esta conclusión la dije yo. O sea, aquí quiero concluir diciendo que para combatir los sistemas de explotación, sea el capitalismo, sea el género, se debe retar la idea de la familia, porque está en la base de la sociedad. Toda la base se sustenta en el concepto de familia nuclear. Todo el capitalismo, toda la heteronormatividad. La discriminación. Todo. Pues sí, o sea, todo lo que hablamos en este episodio viene de ahí. Y justamente Alba Godby y estas autoras que hablan de abolir la familia dicen: no podemos superar las diferencias de género, no podemos superar el capitalismo si no superamos el concepto de familia nuclear. Y ya, es todo lo que tengo. Bueno, con esa conclusión nos vamos. ¿Quieres hacer tu dinámica de siempre para cerrar? Sí. Tú empiezas. Quiero agradecer a la persona en Andorra que nos escuchó. ¿Tenemos un oyente en Andorra? Es que hubo un lapso cortitito, no sé, como de 7 días, en donde el 1% de las personas que nos escucharon eran de Andorra. Entonces no sé si fue una persona que escuchó varios episodios o por coincidencias de la vida se dio que varias personas escucharon, pero 1 de cada 100 escuchas fueron por un pequeño lapso de tiempo de Andorra. Quien nos está escuchando de ese microestado, para quienes no sepan, se encuentra entre España y Francia. Tiene menos de 100,000 habitantes, o sea, Celaya es como 3-4 veces más grande que Andorra. No mames. Está cabrón, ¿eh? Tal vez una persona escuchó, quiso indirectear a su familia, se los mandó y ahí se hicieron el 1%. Sí, no sé, o tal vez somos el podcast más popular en Andorra, quién sabe. O alguien de España viajó, su ubicación cambió a Andorra y fue solamente el tiempo que estuvo de viaje y luego se regresó y ya perdimos ese 1%. Se me hace, o sea, me imagino a alguien de allá y cuando hago referencias así de gorditas de queso, nopales, se deben quedar así de qué chingados están hablando. ¿Qué es esto, güey? De hecho, en otros estados también cuando digo gorditas de queso, lo siento si no viven en el Bajío y
se las están perdiendo. Cuando vengan a Celaya, yo les llevo a gorditas. Cuando vengan a Celaya, tú los llevas a Cortázar. Estuvo en random tu agradecimiento. Tengo muchas cosas que agradecer ahora sí, pero iba a dejar de ser relevante esto. Bueno, ¿tú tienes algo que agradecer? Yo agradezco... hoy agradezco a Vivi, que está aquí presente, porque ya tengo roomie, no les había contado. Ajá. Y pues nada, sí me hace un perote que esté. Agradezco a Vivi, que ayer que llegué puteadísima de Ciudad de México, me hizo de cenar y estaba muy buena su cena. Sentí el apapacho de la familia elegida. Tal vez siguiente invitada del podcast. Sí, si quieren, spoiler alert. ¿Cuál sería el tema? Tal vez OnlyFans, no sé, vemos. Conocerán a la misteriosa, ¿cómo se les dice? Actriz de colchón. Ok. Pero bueno, eso será para otro episodio. Entonces, ¿cómo te encuentran en redes? Me encuentran como Aldo Maledictus, a ti. A mí me encuentran como Natash Will, W-E-A-L. Sí, sigo sin cambiar mi usuario, I know. Creo sé que si fueras más comprometida con el podcast, elegirías algo que tuviera que ver con el podcast. El fin de la Natalia. No mames. El fin de Natalia. ¡Oh, lo voy a buscar! Pero bueno, ahí me siguen encontrando como Natash Will, W-E-A-L. Encuentran el podcast como findelosttiempos.mx en todas las redes sociales. Redes que tengo que activar. Es mi propósito de este año. ¿Cuánto? Es mi No sé propósito de cuánto. cada año. Yo sé. Ya, la depresión no puede ser eterna.